Feliz día de verano a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os presentaré algunos de mis artículos de cocina favoritos y por los que muchos me habéis preguntado. Lo primero es este delantal que compré de Amazon. Lleva los tirantes cruzados y es muy fácil de poner y de quitar. Es una mezcla de lino y algodón, la textura es suave y cómodo y el lino da sensación de frescura. Además me encanta porque lleva dos bolsillos que utilizo mucho para guardar el móvil. Lo segundo es este escurreplatos por el que tanto me habéis preguntado. Es bastante resistente y la silicona de los laterales evita que se deslice o se salga el agua. Se pliega y despliega fácilmente pudiéndolo guardar en cualquier cajón. Lo puedes utilizar tanto para vajillas como para frutas y verduras. Este en concreto a mí me lo regalaron, pero lo puedes encontrar en Amazon y en Shein. Y lo que más me gusta de este escurreplatos es que lo puedes poner sobre el fregadero y no ocupa espacio en la encimera. José lleva pidiéndome hace tiempo que le haga galletas de jengibre y bueno, pues como a mí no me cuesta nada y además lleva muy poquitos ingredientes y son tan fáciles de hacer, además ya sabéis que a mí me gusta tener algo para la hora del café y la verdad que estas están buenísimas. Esta semana he estado repasando comentarios, volviéndolos a leer. Quería buscar el máximo de artículos por los que me habéis preguntado para poder mostraroslo. Estoy segura de que muchos se me pasarán, pero bueno, ya sabéis que podéis preguntarme en comentarios que os contestaré encantada. Estos envases de plástico los compré de Pepco. El plástico es bastante duro, aunque no son muy herméticos. Aún así me gustan, yo los utilizo para las harinas. Me ayuda a tenerlas bien organizadas y se conservan bastante bien. Algo por lo que me habéis preguntado mucho son estas pegatinas, son de Shein, vienen con el rotulador blanco. Se borra con una bayeta mojada y puedes volver a escribir siempre que lo necesites. Y ahora le voy a poner 2 cucharaditas de jengibre, una de canela y media cucharadita de nuez moscada. A mí me encanta ponerle este tipo de especias porque le da un sabor más exótico a las galletas y la verdad que están buenísimas. Y ahora simplemente la meteré en la nevera para dejar que endurezca y poder trabajarla mejor. Con media horita yo creo que tendré suficiente. Uno de los artículos que me encanta es este hervidor de té que compré de Shein.
Puede hervir agua, café o leche, tiene una capacidad de 2,5 litros, es de acero inoxidable. La verdad es que me ha sorprendido bastante su calidad, ya que me costó bastante económico. Sirve para cualquier tipo de fuego, yo lo utilizo para inducción. No compré uno eléctrico porque ya sabéis que no me gusta dejar nada sobre la encimera, así que este lo tengo siempre sobre la inducción y tiene un color tan bonito que me sirve de decoración. Desde que Iker y Ainara eran pequeños he intentado que no bebieran muchos refrescos, solo les dejaba beber en ocasiones. Ahora que se han hecho mayores me es más difícil evitarlo porque, bueno, pues porque ellos ya toman sus propias decisiones y sobre todo en verano, que la verdad que está tan bueno y tan rico. Así que preparo este tipo de infusiones de frutos rojos, los saco a la mesa con hielo y es la manera que evito que beban refrescos y es una opción pues bastante más sana. Y bueno, pues ya he tenido la masa como una media hora en la nevera, ya se ha endurecido un poquito. Así que con un vaso voy a darle formas de galletas. Tenía guardados moldes de Navidad, pero creo que no es momento de utilizarlos. Así que por esta vez me apañaré con el vaso. Y ahora simplemente los introduzco en el horno unos 10 o 15 minutos a unos 180 grados. Y las galletas ya están, mirar qué pinta más buena, la verdad que se hacen rapidísimo y es una buena opción para la hora del café o la hora del almuerzo. Y bueno, pues las pondré sobre estas rejillas para que se vayan enfriando. Y algo que me gusta mucho de decoración de mi cocina es esta fuente de cristal que compré de Zara. El cristal es biselado y la madera es de acacia. Yo la utilizo para poner galletas o magdalenas, cualquier postre dulce que haga. Y bueno, pues el único inconveniente que le encuentro es que no es muy grande, solo tiene un diámetro de 22 centímetros. Para mi gusto le faltarían 2 o 3 centímetros más. Creo que es importante tener en la cocina artículos que nos hagan las tareas más fáciles. Esta cesta plegable para lavar frutas y verduras es de Shein. Es bastante grande, tiene un tamaño de 38 por 27 centímetros, es un material resistente de polipropileno y a mí me gusta mucho porque tiene bastante capacidad y es muy fácil de limpiar y de guardar. Además me encanta porque la puedo dejar dentro del fregadero mientras voy colocando las cosas en ella y así tengo más espacio para trabajar en la encimera. Aún es pronto, pero bueno, voy a preparar una ensalada para la hora de comer y me la dejaré ya lista, solo a falta de alinearla. Es un buen momento para comer ensaladas, creo que ahora apetecen muchísimo
Yo ahora en verano hago prácticamente todos los días, le pongo todo lo que encuentre a la ensalada. En esta ocasión he querido ponerle también un poquito de manzana porque eso le va a dar un toquecito dulce. Voy a guardarla hasta la hora de comer en esta fuente de plástico. Compré estas dos fuentes con tapas, son de la marca de Tupperware, son súper resistentes y de muy buena calidad. Son muy herméticas, no se derrama nada. Una es el formato para tortillas y la otra puedes utilizarla para ensaladas o para algún sofrito de carne o de verduras. Yo las compré para poder llevármela a la playa o a la piscina. Las tengo desde hace muchísimos años y la verdad que son una maravilla. Me habéis preguntado por el cuchillo, este lo compré hace poquito, lo compré de IKEA y la verdad que estoy muy contenta porque corta bastante bien. Y ahora voy a fregar en un momentito todo esto. Ya sabéis que me gusta ir haciendo e ir recogiendo al mismo tiempo para que no se vaya acumulando. Y bueno, pues ahora creo que ha llegado mi momento. Ahora que se ha enfriado esto, voy a dar un pequeño capricho. Voy a probar una de las galletas. Creo que debemos darnos algún caprichito y algún momentito para nosotras, que también nos lo merecemos. Estoy intentando empezar a ver una de estas series, es La Realeza. La estoy viendo, es de Netflix. Me recuerda a las series estas tipo telenovelas que veía cuando era joven. No sé si os acordáis estas series que veíamos, Cristal o Rubí o La Dama de Rosa. Yo la verdad es que a mí me encantaban y fíjate que yo era muy joven. Pues no sé por qué, pero esta serie me trae muchísimos recuerdos. Y ya veis a Kira que me está siguiendo, parece que sabe lo que voy a hacer. Quiero lavarle todos sus juguetes y aprovechar para lavarle su toalla. No sé qué cree que voy a hacer con ellos, pero está pendiente hasta que los saco de la lavadora. Voy a aprovechar y como me cabe, lavaré también su camita.
Compré esta cacerola baja de Amazon, es de aluminio fundido, antiadherente, resistente a arañazos y a la abrasión, es de 32 centímetros de diámetro, viene con su tapadera y con sus dos agarraderas de silicona para no quemarte. La compré para mi inducción, la quería sobre todo para hacer paellas de arroz en casa, me gusta porque la puedo introducir en el horno. Este apoya cucharas y apoya tapaderas lo compré de Shein, creo que es un invento genial. Me habéis preguntado muchísimo por él, sufría mucho cuando cocinaba porque no sabía dónde apoyar la tapadera o la cuchara. Es de plástico resistente y ya veis, aunque la tapadera esta es pesada, aguanta bastante bien. Otro esencial que no puede faltar en mi cocina es esta picadora. La compré expresamente para picar cebollas. También la utilizo para triturar, por ejemplo, las lentejas cuando ya están hechas. La verdad que estaba ya cansada de llorar cuando picaba la cebolla, cuando rascaba cebolla o incluso cuando con la trituradora, con la batidora trituraba las lentejas, salpicaba todo. Así que esto me es súper comodísimo. Puedo trocearla dándole ligeros toques al botón o si la quiero triturada, pues ya mantengo apretado y la verdad que es un invento para no llorar genial. Y bueno, pues lo que hoy voy a hacer en esta cacerola es la salsa boloñesa. La utilizo para muchas cosas, pero como os he dicho, la compré sobre todo para hacer arroz. Nosotros solemos hacer mucho el arroz con costra. Bueno, para los que no sepáis lo que es, el arroz con costra es arroz con huevo. Y lo que hacemos es cuajar el huevo en el horno y queda espectacular. Algo que compré de Shein y que me ayuda muchísimo a tener menos utensilios es este colador. Es de silicona y lleva dos pinzas para sujetarse. Sirve para cualquier tamaño de ollas y sartenes y cuando acabo simplemente lo introduzco en el lavavajillas y ocupa muy poquísimo espacio. Y ahora sí, bueno, ya he mezclado la salsa boloñesa con los macarrones, simplemente le añado la salsa bechamel que acabo de hacer, un poquito de queso rallado y ya lo introduzco en el horno. Esta aceitera la compré de Zara, creo que queda muy bonita en la decoración. La podéis encontrar exactamente igual en la tienda de casa y bueno, es una manera de tener el aceite siempre a mano. Este salero, por el que también me preguntáis, es de la Maison Dumont, es madera de acacia también. Lo único que al no estar barnizado, el único inconveniente que lo veo es que si salta alguna gota de aceite se filtra y ya no sale. Uno de mis favoritos y más útiles en mi cocina es este hervidor de espaguetis. Es para el microondas, lleva 6 medidas para 6 personas, te dice hasta dónde tienes que poner los espaguetis y hasta dónde tienes que añadir el agua. Simplemente tienes que añadirle un poquito de sal, introducirlo al microondas y con el tiempo que te indica la pasta en la bolsa, en el paquete de la pasta, le añades 5 minutos más para darle tiempo a que empiece a hervir. Esto sobre todo me ahorraba muchísimo tiempo cuando yo estaba trabajando porque yo me dejaba ya el día anterior la salsa boloñesa hecha. Al día siguiente simplemente hacía los espaguetis aquí y me ahorraba de tener que limpiar la cocina otra vez.
Y bueno, pues los espaguetis ya están, ya veis que quedan genial. Los macarrones ya se han gratinado también, voy a sacarlos y comeremos, que ya están aquí todos muertos de hambre. Ya sabéis que esta semana están todos aquí ya, así que vamos a comer. Y ya es por la tarde, ya veis qué bonita está la maceta del balcón. Es hora del paseo de Kira. Ella está impaciente, le encanta su paseo de tarde ya, pero bastante tarde porque hace muchísimo calor. Nos vamos andando a Campo de José, el campo está como a unos 20 minutos andando, unos 2,5 kilómetros, bueno, más que andar, vamos casi corriendo. Kira siempre está impaciente por llegar y luego a la hora de subirse ya no quiere subir. Han montado allí un chill out, así que queríamos verlo y para allá vamos. Y bueno, pues con este paseo tan bonito me despido de vosotros hasta el próximo vídeo, que espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido, que os haya dado alguna idea. Espero que me lo digáis en comentarios, que ya sabéis que os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.